Un poquito pasados, agradecemos a la radio la movilidad de que nos da unos minutos más para que podamos charlar en la columna de ciberseguridad con Agustín Valle. Hola Agustín, ¿cómo te va? ¿Bien? Buenas, ¿cómo andas, Maxi? José, Andy, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. A mí a veces cuando me traes algunos temas digo, no sé si estoy tan tranquilo. Como por ejemplo cuando me hablas de datos biométricos, ahora que recién estábamos hablando con la legisladora Alejandrina Barri y la suspensión que se dio por parte del gobierno de la ciudad después de haberse sabido que habrían estado datos de algunos periodistas, referentes, políticos en alguna base de datos. ¿Vamos a hablar de eso, te parece? Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poquito también de qué es, porque digamos, generalmente a la gente que no trabaja en sistemas o no está metida en el mundo, le hablan de datos biométricos y dice, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Claro, o sea, leen la nota de noticia, ok, se filtró o pasó de qué, ok, pero ¿qué es? ¿De qué están hablando? A ver, como en sí el dato biométrico es algo que nos identifica a nosotros de nuestra persona, Okay. ¿bien? Puede ser lo que se utiliza actualmente es la huella digital, el iris o la voz. Son cosas propiamente nuestras, digamos. Es decir, cualquiera de esas cosas entra en el catálogo de dato biométrico. La cara no, el reconocimiento facial sí o no. Sí, el reconocimiento facial, pero hoy por hoy no es uno de los más... A ver, diría que el más seguro, el que tiene menos fallas, es el del iris, el dato biométrico, el de la huella digital. Okay. Esos son los más usados, digamos. Perfecto. Bueno, eso es lo que es. Contame un poco, todos los países lo están usando. Sí. Sí, hay algunos países que están más avanzados, por ejemplo, México hoy por hoy está más avanzado en la cuestión de datos de pagos con datos biométricos, está un poquito más avanzado con eso, hay más aplicaciones que lo permiten, más que Argentina, digamos. Es decir, para los países es cómodo la utilización del dato biométrico y para las empresas. Y para los usuarios también. Ok, y es algo que es, digamos, seguro para la privacidad o no. Bueno, eso es una discusión que hay que dar. Exactamente, ahí es donde entra el tema en decir, lo doy, no lo doy, los utilizo, no los utilizo. Si me pongo a hilar muy fino a nivel de privacidad, yo como consejo diría que no, hoy por hoy. Porque justamente todos esos datos van a parar a base de datos que sabemos que fueron o posiblemente pueden llegar a ser vulneradas. Hackeadas, claro. Exactamente, y no estamos dando, no sé, nuestra clave de email, digamos, estamos dando datos que son propiamente nuestros, que para cambiar esos datos tendríamos que hacernos una reconstrucción facial. Estaríamos perdiendo la individualidad, claro. Digamos. Exactamente, o no sé, o quemaron las huellas dactilares de los dedos para que no nos identifiquen por ese lado. Pero bueno, ahí está también, entra en juego lo que es uno si quiere, cuántos datos quiere dar y cuánto quiere permanecer en el anonimato, justamente para no entrar en este tipo de... Se vulneró un servidor, saben todo de mi persona o tienen todos mis datos y pueden hacer muchas cosas. ¿Sabés qué? No sé si lo sabés, porque en realidad era algo que no habíamos charlado, pero sí. Yo recuerdo hace un tiempo, durante el gobierno de Mauricio Macri, se criticó que los propios servidores de lo que es argentina.gov.ar habían ido a parar a el extranjero. Sí. Y que no había servidores con los datos esos propios resguardados en la Argentina, más allá de que sean menos vulnerables o más vulnerables. Sí. Y uno dice, bueno, entonces todos los datos biométricos de los argentinos ya están puestos en lugares foráneos. Sí. ¿Es así? Sí, es así. O sea, eso se hizo un poco más visible porque hubo otras cuestiones en el medio, pero... Si, por ejemplo, digamos, hoy por hoy, no sé, una empresa de criminalística argentina, digamos, tiene que generar una base de datos, probablemente utilice un servicio en la nube, y ese servicio en la nube, esos servidores no están en Argentina. Hablando de los 3 proveedores de servicios en la nube más importantes del mundo, ¿no? Esos servidores no están en Argentina. Lo más cercano es en Brasil. Sí, lo que pasa es que si vos te pones a pensar y a hilar fino, es una grave pérdida de soberanía. Sí. No tener los datos de tus propios ciudadanos resguardados en tu propio país. Sí, pero el tema es que también, a ver, voy a sonar un poco bastante antipatriota en esto, no tenemos buenas políticas, no tenemos buena infraestructura como para bancar eso, digamos. O sea, a ver, técnicamente la tenemos, sí, pero legalmente y desde regulaciones no está bien resguardada, ese es el problema. Eso es lo mismo que pasa cuando una empresa argentina tiene una filtración o tiene alguna vulnerabilidad en un servidor, se da a conocer y la multa es irrisoria la que se le da. O sea, claramente no tiene que hacer las cosas bien porque la multa es fuerte, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien de base. Claro. Lo que pasa es que
lleva tiempo, el nivel de madurez de una empresa en cuestiones de seguridad no es algo muy sencillo, hay que analizar en qué estado de madurez está la empresa para aplicar nuevas políticas, llevarlo a cabo eso adelante. Hay varias empresas que no tienen un área interna de, por ejemplo, de compliance o de seguridad de riesgos de IT, donde llevan todo este laburo adelante. Pero bueno, es inversión de las empresas, inversión, y ya sabemos que, a ver, estamos haciendo ese esfuerzo, pero estamos haciendo esfuerzo por ser parte de seguridad informática. Hoy por hoy muchas de las empresas siguen sintiendo como que seguridad frena al desarrollo económico de la empresa y que solo viene a traer trabas y que no viene justamente a resguardar ese capital que está ganando y a asegurarlo, digamos. Hoy, digamos, la utilización de los datos biométricos, entonces, según lo que vos me estás contando, pasaría a ser como medio discrecional, porque no hay una ley que lo regule, es decir, el Estado lo puede usar y el privado, si quiere, se lo puede dar al Estado o a los privados para... no hay una ley puntualmente en la Argentina que regule de qué manera uno brinda datos y cómo se resguardan o hasta dónde, digamos, podemos... Sí, o sea, está la ley de protección de datos personales, sí, de forma, digamos, digital, pero, digamos... Y vuelvo a hacer lo mismo, voy a ser un poco antipatriota. No se respeta del todo en las empresas, digamos. O sea, no es siempre... hablamos acá de esto del sistema, pero también hablamos de lo que es en derechos humanos, cuestiones políticas, un montón de cosas. Lo sabemos, lo vemos casi todos los días, lamentablemente. Pero está en esa ahí la cuestión. Sí. Y respecto a lo que hizo el gobierno de la ciudad, no sé si lo leíste o digamos, el sistema en sí, ¿es parecido a como se usa en el exterior o no? En algunos países del exterior, o en Argentina se ha usado o se ha utilizado de manera distinta los datos acumulados. A ver, depende, es muy generalizado, es un caso, digamos, muy puntual, pero lo que te puedo decir respecto a eso es que los sistemas generalmente suelen ser los mismos, ¿bien? Depende si es algo desarrollado a medida o propio para lo que solicita el país o lo que sea. El problema es cómo, digamos... Yo este spray lo desarrollo en todos los países, ¿bien? El tema es si yo lo uso para rociarte en la cara o lo uso para rociármelo en las manos. El tema es cómo lo utilizan y qué seguridad tiene este rociador. Si yo lo aprieto y se cae el gatillado, o lo aprieto y funciona, ese es el tema. O sea, el sistema que se utiliza, vos me querés decir, es exactamente igual. El tema es para qué lo usó el gobierno de la ciudad o para qué lo usan en Inglaterra. Claro, y te voy a dar un ejemplo. En seguridad informática se habla de ethical hacking o hacking del ético, digamos, que se habla de dos bandos, de sombrero blanco y sombrero negro, digamos. Las tácticas o las formas o lo que se hace son lo mismo, digamos, formas de vulnerar un servidor o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? En el sombrero negro se llama el famoso hacker, o el que sale en todas las noticias, el que rompió un servidor o robó información, o no sé, hace muchos años hizo un apagón muy grande en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Y el de sombrero blanco es el que utiliza todas esas tácticas para fortalecer los servidores, justamente para que el sombrero negro no logre lo que quiera hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que separa uno del otro? La ética y la moral de cada uno que lo aplica. Las tácticas están en internet, en cualquier lado, cualquiera las puede aprender. Agustín, como especialista en ciberseguridad, ¿qué frase te gustaría dejarle a la gente que está escuchando hoy? Nuestros datos biométricos son mucho más importantes de lo que piensan, así que por favor, cuídenlos, y si hay una opción de poner contraseña en vez de huella digital o con el iris, analícenlo. Yo voy a empezar a hacer caso, me parece. Me gustaría que para la próxima, de acá a 15 días, empecemos a preparar lo que mucha gente sabe de la palabra, pero no lo conoce, y sobre todo aquellos que somos usuarios de Internet, ¿qué es la Deep Web? ¿Qué se hace a través de la Deep Web? ¿Qué tipo de información se envía? Sí. ¿Puede ser? ¿Te parece? Totalmente. Dale. Agustín Valle, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Bueno, José, nosotros nos despedimos. Sí.